Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por la eternidad. Ante ti estamos tus hijos para rogarte el perdón de nuestros pecados y también rogarte que ilumines nuestras mentes para poder comprender el mensaje preparado para hoy. Bendice a tu pueblo, Señor, nombre por nombre, en el lugar donde se encuentren. Que tu gracia nos alcance para poder entender el mensaje de la lección. Te lo rogamos confiando siempre en los méritos de Jesús. Amén. En la vida, a menudo nos encontramos con personas, con circunstancias o estructuras que parecen invencibles, firmes y dominantes, como un gran árbol que se eleva de manera majestuosa sobre todo lo que lo rodea. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la verdadera soberanía pertenece a Dios y que todo lo que parece sólido y permanente en este mundo está bajo su control y juicio. El rey Nabucodonosor relata un sueño perturbador en el que ve un árbol enorme, fuerte y que crece hasta el cielo, visible a toda la tierra. Este árbol representa su propio reino y también su poder, pero también representa su orgullo. El sueño y su interpretación muestran cómo la soberbia humana puede cegarnos ante la autoridad divina. El árbol, aunque imponente, es derribado y reducido, simbolizando que el orgullo y la autosuficiencia no pueden sostenerse frente a Dios. La restauración final de Nabucodonosor nos enseña que la humildad y el reconocimiento de la autoridad de Dios son el camino hacia la verdadera exaltación. Hay un hermoso versículo que lo vamos a leer, que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 21, versículos del 1 al 2, que dice lo siguiente: el corazón del rey está en manos del Señor, como corrientes de agua. Él lo dirige a donde quiere. Todo camino del hombre le parece derecho, pero el Señor examina los corazones, dice este proverbio tan hermoso. Así como el árbol puede parecer firme y autónomo, nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras aspiraciones solo encuentran dirección y propósito cuando se entrega la voluntad de Dios. El tema se titula El gran árbol. Hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesús, te damos la bienvenida a la escuela sabática. Te damos la bienvenida al estudio de la lección, que está muy interesante, está llena de reflexiones, está llena de análisis. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿qué situación única se repitió? Y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel, versículos 4 y 7. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. A ver, antes de este capítulo, Nabucodonosor es presentado como un rey orgulloso, autoritario y autosuficiente, con una vida dominada por el pecado del orgullo. Tal como ocurre con cada ser humano antes de conocer verdaderamente a Dios. Su corazón estaba centrado en sí mismo. Atribuía su grandeza, su poder y sus logros exclusivamente a su propia capacidad. Él decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Sin embargo, Dios en su misericordia no lo abandona.
A pesar de su condición de orgulloso, ¿no es cierto? El Señor no lo abandona, sino que inicia con él un proceso de conversión progresivo, como lo vamos a ver durante la lección. Primero, el rey testifica de su llamado y su conversión. Eso es lo que vamos a ver también aquí. El capítulo 4 de Daniel no es solo teología, es testimonio personal. El rey cuenta su historia. Él relata cómo Dios lo llamó mediante el sueño. Él confiesa su orgullo y su caída. Reconoce la disciplina que recibió. El rey declara la restauración de su razón y su reino. Cuando dice, el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dicho en otras palabras, está diciendo, Dios intervino en mi vida. Eso es testificar de su conversión. ¿Quién era? ¿Qué hizo Dios? ¿Y quién es ahora? Segundo, el rey testifica del carácter y la soberanía de Dios. Al mismo tiempo, su testimonio no gira solamente en torno a él. De hecho, él se minimiza y Dios es exaltado. ¿Se da cuenta? El rey declara que Dios es altísimo. Afirma que su reino es eterno. Reconoce que Dios gobierna sobre los reinos humanos y confiesa que Dios actúa con verdad y justicia. Entonces, su testimonio personal se convierte en teología vivida. Tercero, deja un testimonio completo, deja un modelo bíblico. Él, como lo hace un creyente convertido, deja, mi hermano, un modelo de conversión. El modelo que deja es lo que yo era, orgulloso y autosuficiente, lo que Dios hizo conmigo. Dios me llamó, me humilló y me restauró, ¿no es cierto? Y lo que hago ahora, ese es el modelo. Ahora alabo, obedezco y proclamo. Entonces, Nabucodonosor no solo testifica de Dios, sino que testifica de cómo Dios lo llamó, lo convirtió y lo transformó. Y al hacerlo, revela quién es Dios. Nabucodonosor no predica un sermón doctrinal elaborado, no. Él vive y proclama el evangelio que conoció. Aunque no conocía a Jesús por nombre, él conoció al Dios verdadero. Y eso lo llevó a la humildad en lugar del orgullo, a alabanza en lugar de autosuficiencia, a testimonio público en lugar de silencio. Observa cómo se presenta el rey para dar testimonio de su conversión. Los versículos del 1 al 3 dicen algo muy bonito. Yo te invito a que tú abras tu Biblia y leas estos primeros 3 versículos. Allí dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Paz os sea multiplicada, dice. Es un saludo de un hijo de Dios, ¿no es cierto? Es como decir que Dios te bendiga o que la paz sea con todos y cada uno de vosotros. Este rey ya no habla de sí mismo después de su conversión, ya no habla de sus conquistas o de su poder. Ahora testifica de Dios, ahora testifica de lo que Dios ha hecho por él. Es un hermoso testimonio, hermanos, que narra Nabucodonosor. Recordemos que anteriormente el rey babilonio no quiso reconocer el reino eterno de Dios, pero ahora ya lo reconoce. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación, dice.
Ahora, vamos a ver el llamado de Nabucodonosor. ¿Cómo se produjo? Primero, es un llamado cuando el rey estaba cómodo. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, dice el versículo. El llamado de Dios llega cuando todo parece ir bien. La tranquilidad de Nabucodonosor era solo una paz aparente, propia de quienes viven alejados de Dios. Acuérdate, mi hermano, de tu condición antes de venir al Señor. De aquellos que se encuentran en su zona de confort. El rey estaba en su zona de confort. De los que no quieren guardar el sábado, porque se sienten cómodos guardando el domingo. Entonces, Nabucodonosor no estaba buscando a Dios. Él estaba seguro, exitoso y satisfecho. Entonces, Dios no lo llama desde la crisis, sino desde la comodidad, porque esa comodidad estaba alimentando su orgullo, ¿no es cierto? Segundo, hay un llamado que inquieta y confronta. Vi un sueño que me espantó, me turbaron pensamientos, dice el versículo 5. El sueño no fue nada inspirador ni tranquilizador, sino perturbador. El llamado de Dios aquí rompe la falsa paz del rey. Es decir, se repitió lo mismo que en el sueño anterior. Dios usa el temor y la inquietud para no destruirlo, sino para despertar su conciencia. Es un llamado que confronta el corazón, no que lo halaga. Es el Espíritu Santo que lo estaba convenciendo de pecado. Acuérdate que el rey recibió el mensaje de Daniel y también de sus amigos. Y tercero, hay un llamado que expone la insuficiencia humana. Hice llamar a todos los sabios para que me mostrasen la interpretación, dice el versículo 6. Es decir, Nabucodonosor responde como siempre lo ha hecho. Él recurre al poder humano, confía en la sabiduría terrenal, busca respuestas sin depender de Dios. Solo que aquí hay un nuevo problema. Aunque esta vez el sueño era muy explícito, nadie puede ayudarlo. Los magos, astrólogos, los caldeos y adivinos no le pudieron mostrar su interpretación. Entonces aquí el llamado se profundiza. Dios permita que fallen todas las fuentes habituales de seguridad para mostrarle que el problema es espiritual, no intelectual. Y cuarto, vemos un llamado paciente y misericordioso. Aunque el rey aún no entiende ni se rinde, Dios no lo abandona. Más adelante vas a ver en el versículo 8 que Dios traerá a Daniel su verdadero mensajero. Y esto revela que el llamado de Nabucodonosor no fue instantáneo ni forzado. El llamado fue paciente, fue repetido y lleno de gracia. Entonces, fíjate, el rey fue llamado en la prosperidad, no en la necesidad. Fue un llamado inquietante que rompe la falsa paz. Fue un llamado que confronta el orgullo. Un llamado que revela la incapacidad humana. Un llamado paciente que espera respuesta. El llamado de Nabucodonosor no fue un susurro de consuelo, no, sino que fue una alarma del cielo para despertar a un rey que dormía en su orgullo. Ahora, el llamado de Nabucodonosor se parece mucho al llamado de Dios hoy. Dios nos llama cuando creemos que no lo necesitamos, cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando estamos tranquilos sin guardar el sábado. Nos inquieta el Señor para que despertemos entonces de esa falsa paz. El Señor permite que nuestras soluciones fallen y nos conduce finalmente a su palabra.
¿Cuál sería, mis hermanos, la respuesta aquí? ¿Qué situación única se repitió? Nabucodonosor volvió a tener un sueño de Dios que los sabios no pudieron interpretar. Pregunta número 2. Estamos estudiando la historia de Nabucodonosor, ¿no es cierto? El gran árbol. ¿Quién fue convocado y por qué? Dice la pregunta. Y el mismo profeta Daniel nos va a dar la respuesta. En el capítulo 4, versículos 8, 9 y 18. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos, dice estos pasajes. Dios interrumpió en la tranquilidad de Nabucodonosor mediante un sueño perturbador. Precisamente en una etapa de su vida en la que todo parecía estar en orden, que parecía que reinara la paz, la estabilidad y la prosperidad. Y el rey florecía confiado en su palacio. Aquel sueño quebró su falsa seguridad y lo obligó a confrontar una realidad mayor que su propio poder. El rey comprendió que no se trataba de un simple sueño, sino de un mensaje sobrenatural, con implicancias profundas, semejante al que había recibido años atrás. Por ello su corazón fue sacudido y el espanto llenó su alma. Ahora, en medio de su confusión, el rey hizo llamar a Daniel, un hombre reconocido por su fidelidad, por su carácter firme y sabiduría extraordinaria. Daniel, también llamado Beltsasar, ocupaba el cargo de jefe de los sabios de Babilonia. ¿Sabes por qué fue llevado Daniel? Nabucodonosor lo convoca por varias razones. Primero, encontramos reconocimiento de su vínculo con Dios. Daniel, en él habita el espíritu del Dios Santo, dice, ¿no es cierto? Esto indica que Daniel no depende solo de su inteligencia humana, sino que tiene discernimiento divino como don recibido del cielo. También encontramos capacidad para interpretar misterios. Ningún misterio le es imposible, dice. El rey reconoce que ninguna otra persona en Babilonia podía interpretar su sueño. Y también encontramos la necesidad de comprensión del mensaje divino. El sueño era perturbador y tenía implicaciones trascendentales, castigo, juicio y advertencia para Babilonia. Entonces el rey necesitaba no solo saber qué sucedería, sino también cómo actuar frente a la advertencia de Dios. Es decir, mi hermano, mientras el Espíritu Santo actuaba en el corazón de Nabucodonosor, revelándole el significado del sueño y preparándolo para entender la voluntad de Dios, Daniel servía como instrumento, comunicando el mensaje de manera clara y comprensible. En otras palabras, Dios obra primero en la mente y corazón del rey, convierte la confusión y da entendimiento, mientras que Daniel transmite y explica la revelación actuando como mensajero fiel. Esto demuestra, sin duda, la cooperación entre la obra divina y la obediencia humana. El Espíritu obra en el receptor y el siervo de Dios proclama y enseña la verdad. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Así trabaja nuestro Señor Jesucristo con sus hijos. Alabado sea el nombre bendito del Señor Jesús. Entonces, Dios obra a través de sus mensajeros fieles. Daniel es convocado como intérprete. Espíritu del Dios Santo
En él ningún misterio es imposible, dice el versículo 8 y 9 y también 18. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que cuando comenzamos a confiar en el Dios verdadero, a menudo lo hacemos guiados por personas que reflejan su sabiduría y fidelidad. La confianza en Dios se demuestra reconociendo la soberanía de Dios. Pon atención, mi hermano, a los versos, especialmente al versículo 17 y 18. Aquí el rey comienza a reconocer que solo Dios puede revelar misterios y gobernar los reinos. Esto nos enseña que confiar en Dios implica reconocer su autoridad sobre nuestra vida y sobre toda la historia. Incluso cuando antes confiábamos en poder propio o en todo caso en ídolos. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Quién fue convocado y por qué? Daniel fue convocado porque solo él, lleno del Espíritu de Dios, podía interpretar el sueño del rey. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 17. ¿Qué vio el rey en un sueño? ¿Cuál fue la reacción de Daniel ante lo dicho por el rey? Vamos a leer importantes versículos aquí, del capítulo 4, del libro de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. A ver, para entenderlo mejor, si observamos con mucha atención y paciencia los pasajes, la visión tiene claramente 2 partes, aunque es un solo sueño. ¿Cuál fue la visión? La primera parte dice que el árbol es glorioso. Aquí vemos que Nabucodonosor soñó con un gran árbol en medio de la tierra. El árbol era notable por su tamaño, fuerza, prominencia, belleza, frutos y refugio. Pero, ¿cómo describirlo a este árbol? Primero estaba en medio de la tierra, estaba en crecimiento, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Luego describe sus bondades de este árbol. La Biblia dice que había mucho follaje, tenía fruto en abundancia, pero también el árbol servía de protección, servía de sombra a las bestias del campo. En sus ramas anidaban las aves, y de él se alimentaba toda carne. Es decir, es la grandeza del rey, la prosperidad de Babilonia. Es decir,
Esta parte revela la fase de exaltación humana, permitida y otorgada por Dios. No te vayas a confundir, mi hermano. No es autoexaltación en ese momento del relato, pero sí es grandeza humana, que el rey llega a atribuirse a sí mismo después. ¿Por qué es una fase de exaltación? ¿Sabes por qué? Porque en Daniel capítulo 4, versículos 10 y 12, el árbol aparece grande, fuerte, visible a toda la tierra, beneficiando a muchos. Eso describe posición, poder y gloria. En lenguaje bíblico, eso es exaltación. ¿No es cierto? Muy bien. ¿De quién es la exaltación? Su origen es divino. Dios permitió la grandeza de Nabucodonosor. El poder no nació del rey, sino de la providencia divina. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 4, versículo 22, que dice claramente, la grandeza que te fue dada. Entonces viene del cielo esa grandeza. Eso muestra que Dios es la fuente. Pero la exaltación se manifiesta en un hombre. El árbol no representa a Dios, sino a un rey, un imperio humano. Por lo tanto, es exaltación humana en el plano histórico, aunque sostenida por Dios. Ahora, el problema no es la exaltación, sino el orgullo del rey. El pecado de Nabucodonosor no fue ser exaltado, sino atribuirse a sí mismo lo que Dios le dio. Cuando el rey dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahí se está exaltando. Allí la exaltación se vuelve autoexaltación. Entonces, mira, la primera fase es la exaltación humana concedida por Dios. Dios eleva al rey para cumplir un propósito histórico. La segunda fase es la humillación divina. Dios corrige el orgullo del corazón humano. ¿Cuál es el resultado? Es la restauración con reconocimiento de Dios. El rey aprende quién es el verdadero soberano. Es en esta fase donde Dios exalta al hombre para servir, pero el orgullo transforma esa exaltación en pecado. La exaltación es permitida por Dios, pero mal interpretada por el hombre. Ese es el problema. Ahora, vemos en la segunda parte en la cual el árbol es juzgado. En esta parte ocurre un cambio dramático. Esta es la segunda parte en donde encontramos a un vigilante y santo, que es un ángel que desciende del cielo, que ordena cortar el árbol, pero deja el tronco y las raíces atados con hierro y bronce. El árbol pasa a ser tratado como un hombre. Su corazón humano es cambiado por corazón de bestia. Y esto dura 7 tiempos o 7 años. En profecía, un tiempo equivale a un año, ¿no es cierto? Esta parte resalta la fase de humillación y disciplina. ¿Pero por qué humillación y disciplina? Porque el orgullo rompe el principio del gobierno divino. ¿Cuál es la causa? El orgullo del rey, la autoexaltación, no por atribuirse a la gloria de Dios que le había dado. Es por esto, mi hermano, que dice así, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Eso decía el rey, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de la humillación? Ojo aquí, mi hermano, no es castigo destructivo. La humillación tiene un fin educativo y redentor, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, dice Daniel, capítulo 4, versículo 17. Dios disciplina para enseñar, no para destruir. ¿Cómo se manifiesta la disciplina según los versículos? Primero, en pérdida de dominio. El árbol es cortado. El rey pierde su autoridad y control. Segundo, pérdida de la razón. El corazón del hombre se convierte en corazón de bestia. Vive como animal y con las bestias del campo. Tercero, la duración es limitada. 7 tiempos o 7 años, dice la Biblia, ¿no es cierto? Esto indica que la disciplina es completa, pero no permanente. Y cuarto,
hay esperanza de restauración. El tronco queda con raíces, queda atado con hierro y bronce. El reino es preservado. Por tanto, la humillación no es el final. Entonces, el orgullo provoca la humillación y la humillación conduce al aprendizaje espiritual. Ese es el proceso, ¿no es cierto? Dios humilla al hombre orgulloso, no para destruirlo, sino para salvarlo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Daniel ante lo dicho por el rey? Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué escuchó Daniel? Daniel oyó el relato completo del sueño y entendió de inmediato su significado. El profeta comprendió que el mensaje anunciaba juicio y humillación para Nabucodonosor. ¿Cuál fue la reacción de Daniel entonces? Primero, de asombro y turbación. Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban, dice, ¿no es cierto? Para Daniel, el significado del sueño era claro y alarmante también. Daniel no se alegra por el juicio. Él no muestra espíritu de venganza, sino que el mensaje le produce angustia interior. Comprende la gravedad del mensaje y el juicio no le resulta diferente. Su turbación es interna, no transmitida al rey. Esto revela su sensibilidad espiritual. Pero también los versos revelan que el rey intenta tranquilizar a Daniel. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Eso señala el versículo, ¿no es cierto? El rey nota la turbación de Daniel. Se da cuenta que está preocupado el profeta. La frase no expresa indiferencia del rey, sino que muestra que Nabucodonosor percibe la gravedad del mensaje. Por tanto, da libertad a Daniel para hablar y le asegura que no habrá represalias. Entonces, Dios prepara el corazón del rey antes de escuchar el juicio. Después de que el rey lo tranquiliza, Daniel siente compasión por el gobernante. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, dice. Daniel desea el bien del rey. Aunque es un gobernante pagano, muestra lealtad y misericordia. El principio es que el verdadero profeta no disfruta anunciar castigo. Daniel no habla por miedo. Él habla con lealtad y misericordia. El respeto es mutuo. Es decir, mientras el rey calma al profeta, el profeta proclama la verdad con amor. Daniel enseña valentía y fidelidad entonces. A pesar de su turbación, no oculta la verdad. No suaviza el mensaje, sino que explica finalmente la visión. Daniel combina verdad, amor y valor moral. 3 elementos aquí. Los pasajes revelan también el equilibrio del carácter de Daniel. Daniel es ejemplo de fidelidad a Dios, de respeto a la autoridad, de compasión humana y responsabilidad profética. Entonces, mis hermanos, Daniel reaccionó con turbación, con compasión y fidelidad, porque entendió que el juicio de Dios es serio, pero también redentor. El profeta, si tú lees bien los versículos y lo lees con mucha atención, él no celebró el juicio, lo anunció con amor y lealtad. Entonces, mira, mi hermano, los pasajes revelan que algo ya estaba cambiando en Nabucodonosor. Por eso te digo, tienes que leer bien los versículos, tienes que analizarlos. El rey ya confía en Daniel como profeta del Dios verdadero. Él ya no amenaza a sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos, como sí lo hizo la primera vez. Él recurre a Daniel. El rey reconoce en Daniel que en él mora el espíritu de los dioses santos.
El rey respeta el mensaje divino. No se defiende, no interrumpe, no amenaza, como en el sueño de la estatua, como te lo estaba diciendo. Cuando le dice al profeta, no te turben, indica apertura, disposición a escuchar. Él está atento a lo que Daniel le va a decir. Cierta reverencia ante lo divino está mostrando aquí el rey, ¿no es cierto, hermanos? Aunque claro, su fe todavía no es completa. El rey aún no ha abandonado el orgullo, aún habla de su grandeza. Todavía no se ha sometido totalmente al Dios del cielo. Es creencia intelectual, no rendición total. El rey reconoce a Jehová, pero no lo ha puesto por encima de sí mismo. Dicho en otras palabras, hay reconocimiento de Dios, pero todavía no hay conversión, ¿no es cierto? ¿Qué vio el rey en su sueño? Un árbol grande que fue cortado y humillado por 7 años. ¿Cuál fue la reacción de Daniel ante lo dicho por el rey? Quedó turbado, pero habló con respeto y explicó finalmente el sueño. Pregunta número 4. ¿Cuál era el significado del sueño? ¿Qué le rogó Daniel al rey que hiciera? Vamos a seguir estudiando estos hermosos pasajes del profeta Daniel. Capítulo 4, versículos del 20 al 27. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en las hierbas del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre ti el 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hay consejo y hay revelación, ¿no es cierto? Ya hemos visto que el rey le cuenta a Daniel el sueño. También hemos visto que Daniel queda turbado porque había soñado el gobernante. Pero ahora vamos a ver cuál es la interpretación. Y también vamos a identificar 2 partes. Primero es mostrar el pecado. El árbol representaba al rey. Daniel explica a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres ese árbol grande, ¿no es cierto? Es decir, el árbol es el gobernante. Sus hojas, frutos y tamaño son su poder y su grandeza. Los animales y aves que se refugiaban bajo él representan su influencia sobre otros pueblos. En este punto, Dios le muestra el pecado. El profeta describe su grandeza y poder, pero implícitamente señala su orgullo y su tendencia a atribuirse la gloria que es de Dios. El propósito es hacer que el rey reconozca su pecado de orgullo y autoexaltación. Él debe entender que la grandeza humana sin humildad es peligrosa. Y aquí Dios no castiga todavía. Aquí el Señor solo revela la condición pecaminosa del rey. La segunda parte
revela reprensión o castigo divino. La corteza del árbol y la orden de cortarlo, dice. El vigilante y santo o el ángel ordena que el árbol sea cortado y humillado. Daniel explica que esto significa que el rey perderá su autoridad y su razón y vivirá como una bestia el tiempo de 7 años. Él vivirá con las bestias del campo. Entonces, Daniel le dice que el propósito es corregir al rey por su pecado de orgullo. Es enseñar que Dios gobierna y reprende al soberbio. Es preparar al rey para la humillación y posterior arrepentimiento. ¿Cuál es el significado de las raíces preservadas? El tronco quedó atado con hierro y bronce. Eso dice, ¿no es cierto? Daniel explica que aunque el rey sería humillado, su reino no sería destruido. Dios permitirá restauración si es que el rey aprende la lección. O sea, primero se revela el pecado, luego llega la reprensión que corrige y enseña la soberanía de Dios. ¿Qué suplicó Daniel al rey? El verso 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea que Daniel no solo interpreta el sueño, sino que hace un consejo práctico. Primero, arrepentirse de su pecado, reconocer su orgullo, su soberbia y retirar las actitudes que le separan de Dios. Segundo, practicar la justicia, que es actuar con equidad y bondad y tratar bien a los humildes y necesitados. Tercero, es hacer bien a los pobres. No solo evitar injusticias, sino ser proactivo en la compasión y la ayuda al prójimo. El propósito del pedido era evitar que la humillación anunciada se cumpla prematuramente. Era permitir que el rey aprenda y sea restaurado sin castigo prolongado. Era mostrar que el arrepentimiento y la acción justa pueden cambiar el juicio divino. Entonces Daniel actúa como mediador, intercesor, no solo como profeta. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que el pecado trae consecuencias, pero Dios da oportunidad de corrección. Resalta que el verdadero poder de un gobernante viene de la humildad y la justicia, no del orgullo. Es decir, Daniel le muestra al rey el plan de salvación, arrepentimiento y obediencia, que es la justificación, ¿no es cierto? Seguido de prácticas de la justicia y ayuda a los humildes, que es la santificación. Por eso te digo que tienes que leer bien los versículos. ¿Qué hizo el rey durante los 7 años de humillación? Comía hierba como un animal, se mojaba con el rocío del cielo, perdió el juicio viviendo como si fuera una bestia. Aprendió a reconocer que Dios gobierna sobre todos los reinos. Nabucodonosor vivió como animal, comportándose como bestia, pero el propósito era que él, no los animales, por supuesto, aprendiera que Dios es soberano sobre todos los reinos. No te vayas a confundir aquí. Los animales sirven de ejemplo para mostrar la humillación y la locura del rey, no que ellos tengan conciencia de Dios. ¿Qué significa cuando Daniel, capítulo 4, versículo 20, dice, y con las bestias del campo será tu morada? Eso tiene un significado literal y simbólico. Literal, porque Dios anuncia que Nabucodonosor perderá la razón debido a su orgullo. Durante 7 años vivirá como un animal, comiendo hierba como los bueyes, viviendo al aire libre, sin hogar humano ni protección social. Es decir, es una humillación física y mental real para enseñarle la dependencia de Dios. Durante esos años perdió el juicio y la razón, pero seguía vivo y consciente a un nivel interior. Claro, Nabucodonosor comía hierba como un animal, algo que un humano normalmente pues no podría digerir ni sobrevivir mucho tiempo. Entonces, Dios proporcionó lo necesario para que su cuerpo resistiera. Nutrición, hidratación, en este caso el rocío del cielo,
y fuerza para vivir mientras aprendía la lección. Esto muestra que Dios sostiene la vida, incluso cuando el hombre pierde su autoridad y vive en humillación total. Su experiencia en el campo era una lección gradual. El aislamiento, la vulnerabilidad y la pérdida de poder lo llevaron sin duda a reflexionar sobre quién realmente controla los reinos. Cuando su mente volvió, fue entonces cuando reconoció que Dios tiene dominio sobre todos los hombres. Y simbólico, que dice con las bestias del campo, simboliza la degradación del orgullo humano, la separación de la comunidad y del orden civil. Significa pérdida de autoridad y control sobre el reino. Es un prototipo histórico de la bestia en Apocalipsis, que es un poder humano rebelde que quiere humillación. Es un patrón de orgullo y castigo que se repite simbólicamente en los sistemas que rechazan a Dios. Entonces, el rey sufriría la sentencia de la locura de la soberbia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, vas a perder la razón por orgulloso y arrogante. La resolución era que caería al nivel de los animales, de las bestias del campo. Dios iba a cambiar el corazón de un hombre por el de un animal. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese era el castigo que tenía el rey Nabucodonosor. ¿Y cuál es la respuesta, mi hermano? ¿Cuál era el significado del sueño? Nabucodonosor era el árbol y sería humillado hasta reconocer a Dios. ¿Qué le rogó Daniel al rey que hiciera? Que se arrepintiera para evitar la humillación total. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió un año después? Seguimos estudiando al profeta Daniel, capítulo 4, versículos del 29 al 33. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves, dice la palabra de Dios. A ver, mis hermanos, Dios es muy paciente. El rey tenía una resolución de castigo, pero el Señor le había dado la oportunidad de transformar ese duro corazón y esperaba un arrepentimiento de verdad. En verdad que poco fue lo que el consejo de Daniel hizo en el corazón del rey. Había pasado un año o 12 meses, pero lamentablemente el rey no había cambiado y seguía lleno de orgullo y autosuficiencia. Esto muestra la paciencia y misericordia desde que Daniel le interpretó el sueño al rey. Era una mañana llena de sol. Las aves elevaban su canto como alabanza. Las plantas se abrían para recibir la luz y las bestias del campo pastaban tranquilas, obedeciendo el orden que Dios les había dado. Mientras tanto, en lo alto del palacio, un rey orgulloso contemplaba la ciudad y embriagado de poder dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces, mientras la creación entera cumplía humildemente su propósito, el corazón del rey se exaltaba por encima de todo, sin notar que al rechazar la armonía del cielo, se acercaba paso a paso al nivel de aquellas mismas bestias, cuya sencillez pronto reflejaría su propia condición. Cuando el rey dijo, con la fuerza de mi poder, quiso expresar que él se veía a sí mismo como la fuente absoluta de su grandeza, mi hermano.
En su mente, Babilonia no era resultado de la gracia de Dios, ni del trabajo colectivo, ni de circunstancias providenciales, sino que era una obra nacida exclusivamente de su propia capacidad, de su autoridad y su voluntad. Eso era Nabucodonosor. Esa frase revela un orgullo profundo. El rey atribuye a su propia fuerza lo que en realidad le había sido permitido por Dios, colocando su poder humano en el lugar que corresponde al poder divino. Dicho en otras palabras, él estaba diciendo, esto existe porque yo soy fuerte, sin reconocer que toda fuerza, aún la del rey, es prestada y depende del Altísimo. Ahora, cuando el gobernante dijo, y para gloria de mi majestad, estaba declarando que el propósito final de todo lo que había construido era exaltarse a sí mismo. No buscaba honrar a Dios ni servir a otros, sino aumentar su fama, su prestigio y la admiración hacia su persona. Es como que una persona hoy día te digo, ¿yo para qué quiero a Dios? Si yo tengo dinero, no necesito nada. Todo es gracias a mí. Yo lo he hecho con mi fuerza, con mi sudor, ¿no es cierto? Con mi trabajo. Eso es lo que estaba diciendo Nabucodonosor. Entonces, la persona se exalta a sí mismo. Piensa que esa fuerza y ese poder es de él. ¿Se da cuenta, mi hermano? En esa frase, Nabucodonosor se coloca como centro mismo de la historia. Babilonia existe, según él, para reflejar cuán grande es su nombre. Es la expresión máxima del orgullo, porque no solo se atribuye el poder, sino también la gloria, algo que en la Biblia pertenece únicamente a Dios. En el fondo estaba diciendo, todo eso existe para que yo sea admirado. Eso es lo que estaba diciendo Nabucodonosor. Entonces, lo que sucedió después fue inmediato y solemne. Mientras aún resonaban en el aire las palabras orgullosas del rey, una voz profunda y solemne descendió desde el cielo, como un trueno que rompe el silencio. Esa voz anunció que el tiempo del juicio había llegado. El reino que él creía suyo le sería arrebatado, y Nabucodonosor sería expulsado de entre los hombres. Su morada se volvía el campo, donde las bestias salvajes serían sus compañeras, y su sustento la hierba fresca que antes solo ellas disfrutaban. Entonces mi hermano, humillado y despojado, viviría hasta que comprendiera que no es el hombre, sino el Altísimo, quien reina sobre los reinos de la tierra y concede el poder a quien él quiere. Entonces, la voz del cielo declara que el juicio ya no es solo una advertencia o una posibilidad, sino que se está cumpliendo en ese mismo momento. El rey sería convertido en bestia y el reino sería quitado. Y la transformación también tenía que llegar. Él tenía que vivir como bestia separado de los hombres. Y eso comenzaba inmediatamente. Es como si el tribunal celestial dictara sentencia y sin demora ordenara que se ejecute, dejando claro que la soberbia no quedaría impune. Así se da inicio al proceso de humillación y restauración que Dios planeó para Nabucodonosor. Se dio inicio, como te repito, al proceso de humillación. La hermana White dice, Dios puede quitar el don de la razón y en un momento el hombre quedará como Nabucodonosor, degradado al nivel de las bestias del campo. Dios hace esto porque el hombre procede como si su sabiduría y poder los hubiera recibido independientemente de Dios. Es decir, en ese mismo instante, el rey perdió la razón y quedó transformado en una condición bestial. Su cuerpo cambió, creció su cabello como plumas de águila, dice, y sus uñas como las garras de ave. Fue expulsado de la sociedad y comenzó a vivir en el campo, alimentándose de hierba como los bueyes. Su mente se volvió irracional y su vida reflejó la humillación total a la que Dios
lo sometió para corregir precisamente su orgullo. Esa transformación física y mental simboliza el juicio divino que lo reduce de su posición de poder y majestad a un estado de animalidad, hasta que aprenda la lección de reconocer que Dios es quien realmente gobierna. El rey ahora estaba al nivel de las bestias. La sentencia de Dios lo redujo a un estado de inferioridad total. Socialmente fue apartado de los hombres. Ya no podía vivir entre su pueblo ni ejercer autoridad. Físicamente, su cuerpo se transformó con características animales, reflejando su humillación. Espiritualmente, fue llevado a reconocer que su orgullo humano no tenía valor frente al poder del Altísimo. Mis hermanos, el relato de Nabucodonosor deja un mensaje muy vigente para hoy, tanto espiritual como en la práctica. El orgullo precede a la caída. Esa es la primera enseñanza. Cuando las personas se atribuyen logros que en realidad dependen de Dios o de otros, corren el riesgo de perder perspectiva y sufrir consecuencias que podían haberse evitado con humildad. Segundo, el poder y la riqueza no garantizan estabilidad. Míralo a Nabucodonosor. Por más que alguien tenga éxito, su grandeza es temporal si no reconoce límites ni a Dios como fuente de todo. El yo puedo, yo mando, eso es engañoso, hermano. El decir, es mi fuerza, es mi trabajo, eso es mentira. Hay que reconocer a Dios, ¿no es cierto? La verdadera autoridad viene de reconocer algo más grande que uno mismo. Tercero, la corrección divina puede ser transformadora. La humillación de Nabucodonosor fue dura, pero no destructiva. Dios lo bajó al nivel de las bestias para que aprendiera y se arrepintiera y luego restaurarlo. Esto enseña que las pruebas, aunque difíciles que sean, pueden conducir al crecimiento y a la sabiduría. Y cuarto, reconocer a Dios es esencial para la verdadera grandeza. El punto culminante del relato es que la verdadera gloria no está en el poder humano, sino en reconocer que Dios gobierna sobre los reinos y da el poder a quien Él quiere. La humildad y la dependencia de Dios son el camino para la estabilidad duradera. Mis hermanos, hoy en la iglesia se está viviendo un tiempo de gran desafío espiritual, donde la fidelidad a la verdad está siendo puesta a prueba, donde el orgullo, la incredulidad y la hipocresía pueden infiltrarse y donde el llamado es a escuchar la advertencia divina con humildad para evitar el endurecimiento del corazón y la pérdida espiritual. Es un llamado urgente a la autenticidad, arrepentimiento y fidelidad a Dios, porque la historia está cerca de su cumplimiento y la salvación depende de nuestra respuesta al mensaje de advertencia, mi hermano. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué sucedió un año después? Un año después Nabucodonosor perdió la razón y vivió como bestia hasta humillarse ante Dios. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 17, que lleva por título El Gran Árbol. ¿En qué momento terminó el juicio de Dios sobre el rey? ¿Qué cambio se produjo en su mente? Seguimos estudiando al profeta Daniel, el capítulo 4, que yo te recomiendo que lo leas, todo, mi hermano. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, dicen los versículos. A ver, después del llamado de Dios al rey, veremos el arrepentimiento y la conversión de Nabucodonosor. Es decir, la etapa de justificación dentro del plan de salvación, ¿no es cierto? Después de largos tiempos de sombra y soledad,
Cuando el sol del séptimo tiempo o del séptimo año había llegado, finalmente Dios iluminó su mente. El rey Nabucodonosor recuperó el juicio perdido. La neblina de la locura se disipó y en su alma despertó un nuevo entendimiento. Él comprendió que el Altísimo es el verdadero dueño de los reinos de la tierra y que toda gloria le pertenece a él. Con humildad reverente, alzó sus ojos al cielo, proclamando la majestad de Dios, y restaurado en su trono, se convirtió en testimonio vivo de la justicia y misericordia divina. Cuando alzó los ojos, el rey oró, ¿no es cierto? Su declaración expresa entonces un profundo arrepentimiento y reconocimiento de su pecado, y también de su orgullo, lo cual en la cultura bíblica implica una actitud de humildad y contrición ante Dios. Su alabanza y exaltación de Dios como soberano supremo, así como su testimonio público de la justicia divina y la misericordia para los humildes, reflejan un cambio genuino de corazón, que es en esencia arrepentimiento y una aceptación de gracia divina. Entonces, aunque no hay una oración formal de perdón, su discurso es una confesión pública. Es una oración en realidad. Esta confesión es sincera, que implica arrepentimiento y sometimiento a Dios, que en el marco bíblico que cumple esa función espiritual. El rey testifica entonces: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él. Hace según su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede impedir su mano ni decirle qué haces. Tan pronto Nabucodonosor reconoció su pecado con humildad y adoró al Dios Altísimo, mostrando un arrepentimiento sincero, Dios lo restauró. El Señor restauró la cordura, el reino y la honra. Eso es lo bonito, mi hermano. El rey volvió a ser el mismo de antes. Todos sus consejeros y jefes de su reino vinieron a servirle y llegó a ser más poderoso que antes todavía. La hermana White dice: el rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y glorificar al Rey del cielo. Mis hermanos, como Nabucodonosor, quienes se exaltan a sí mismos antes de tiempo pueden enfrentar consecuencias dolorosas. Es la humildad que protege de la ruina espiritual y material, ¿no es cierto? Cuando una persona reconoce su error y se vuelve a Dios con humildad, el Señor lo restaura. Y también le restaura lo perdido: paz, juicio, bendición y honor. La gracia divina actúa inmediatamente sobre un corazón contrito. Aunque Nabucodonosor vivió un tiempo de humillación, Dios no lo destruyó, sino que lo corrigió para salvarlo. Esto enseña que Dios usa incluso las pruebas para nuestro bien si respondemos con humildad. Jamás olvidemos que la mayor lección es que el éxito humano solo tiene valor cuando reconoce a Dios como fuente de poder y gloria, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta aquí. ¿En qué momento terminó el juicio de Dios sobre el rey? Al cumplirse los 7 años, el Señor lo restauró. ¿Qué cambio se produjo en su mente? Recuperó la razón y reconoció a Dios como soberano. Pregunta número 7. Estamos llegando a la pregunta final. Está muy interesante, mis hermanos, esta lección. ¿Qué asombroso testimonio dio Nabucodonosor? Esa respuesta la da el versículo 37 del capítulo 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. A ver, luego del arrepentimiento, luego de la justificación, del perdón de los pecados, viene la vida en la fase de la santificación, una nueva vida, un corazón transformado. Ahora vemos al rey testificando de Dios. Nabucodonosor dio un asombroso testimonio de la grandeza y soberanía del Señor. Él reconoció públicamente que Dios es el Altísimo, que gobierna sobre todos los reinos, que su poder es absoluto
y que él puede humillar a los orgullosos y exaltar a los humildes. Su declaración fue un testimonio de arrepentimiento, de fe y alabanza, mostrando a todos que la verdadera gloria y autoridad pertenecen solo a Dios. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, dice. Nabucodonosor reconoce públicamente a Dios y le da honor, respeto y adoración. No son palabras, sino son afirmaciones con todo su corazón, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, dice el rey. Afirma que todo lo que Dios hace es perfecto, verdadero y justo. No hay error ni injusticia en sus acciones. Él puede humillar a los que andan con soberbia, dice el versículo también. Reconoce que Dios tiene el poder de corregir y castigar a quienes son orgullosos y se exaltan a sí mismos por encima de los demás o de él. Es decir, es un reconocimiento de la justicia, poder y autoridad absoluta de Dios y una declaración de humildad y arrepentimiento por parte del rey. Ahora, el pasaje deja grandes enseñanzas también. Primero, que Dios restaura a los arrepentidos. Así como Nabucodonosor fue restaurado tras humillarse, Dios ofrece perdón, paz y nueva vida a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Segundo, el arrepentimiento cambia la mente y el corazón. Reconocer a Dios y alejarse del orgullo transforma la forma de pensar y actuar. La humildad reemplaza la autosuficiencia y también enseña que Dios es justo y soberano. Todo lo que Dios hace es verdadero y justo. Confiar en Él garantiza seguridad y dirección en la vida. El poder de Dios sobre toda la vida humana también lo encontramos aquí como enseñanza. Y esto enseña que la verdadera grandeza y bendición no dependen del propio esfuerzo, sino de someterse a la guía y voluntad de Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras que Santiago capítulo 4, versículo 6 señala, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, cuando Nabucodonosor se llevó parte de los tesoros del templo de Jerusalén y los puso en los templos de sus propios dioses, pensaba que sus deidades eran más poderosas que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sin embargo, al final reconoció quién era el verdadero Dios y al comprenderlo, no dudó en compartir su experiencia con los demás. Él se convirtió en un gran misionero, se convirtió en un auténtico testigo, dando testimonio de las grandes obras de Dios en su vida. Hoy, como en los tiempos de Nabucodonosor, hay muchas personas que se dejan cegar por el orgullo también, la autosuficiencia y el deseo de controlar todo a su alrededor. Algunos confían únicamente en su poder, su inteligencia o sus logros, olvidándose que toda verdadera grandeza proviene de Dios, ¿no es cierto? Así como el rey fue humillado y luego restaurado cuando reconoció la soberanía del Altísimo, también hoy muchos se enfrentan dificultades que podrían ser oportunidades para abrir el corazón a la humildad y al arrepentimiento. El mensaje es claro. Dios restaura a quienes se vuelven a Él con sinceridad y humildad, transformando la mente y el corazón. Pero la elección depende de cada uno. Podemos aprender de Nabucodonosor y no esperar a ser humillados por las circunstancias. Entonces, mi hermano, yo tengo que preguntarme aquí, ¿estoy dispuesto a reconocer a Dios como soberano en mi vida y a humillarme ante Él para recibir su perdón y guía? ¿O estoy dejando que el orgullo me nuble la visión? Hay tantas reflexiones que podemos hacer aquí en este tema. ¿Qué asombroso testimonio dio Nabucodonosor? Reconoció públicamente que Dios es soberano, justo y poderoso, que humilla a los orgullosos y da gracia a los humildes. A ver, estuvo muy bonita la lección, ¿verdad, hermanos? En su relato, el rey Nabucodonosor describe un sueño inquietante, un árbol gigantesco, fuerte y majestuoso, que se alza hasta el cielo, visible desde cualquier lugar de la tierra. Este árbol simboliza su reino y su propio poder, reflejando la grandeza y la autoridad que él percibe como absoluta. La visión impresiona tanto al rey que convoca a sus sabios para interpretarla, buscando comprender su significado profundo.
Hoy, mis hermanos, esta historia nos recuerda que la aparente fuerza y éxito de nuestras vidas, logros o posiciones no están fuera del control de Dios. Todo lo que crecemos y construimos debe reconocer su soberanía. La interpretación del sueño dada por Daniel revela que el árbol sería derribado hasta que el rey reconociera que la autoridad pertenece a Dios. Y esto nos enseña la importancia de la humildad. Queridos hermanos, el orgullo y la autosuficiencia pueden cegarnos y hacernos vulnerables. Hoy podemos aplicar esto en nuestra vida personal y profesional, recordando que nuestras decisiones, nuestros planes y nuestro liderazgo deben estar guiados por principios de justicia y dependencia de Dios, no solo por nuestro propio entendimiento. El cumplimiento del sueño se ve cuando Dios convierte a Nabucodonosor en bestia, haciéndolo vivir como animal, comiendo hierba y apartado de su trono. Esta intervención divina nos enseña que los momentos difíciles o las caídas pueden ser oportunidades para reconocer nuestras limitaciones y acercarnos a Dios. En estos tiempos, cuando enfrentamos fracasos, conflictos y pérdidas, podemos verlos como un llamado a la humildad y a confiar en Dios, quien dirige nuestras vidas, aunque no lo veamos claramente. Finalmente, la restauración de Nabucodonosor simboliza la bendición que llega cuando se reconoce y honra a Dios. Para nuestra vida, esto significa que la verdadera grandeza y estabilidad no dependen de la riqueza, del poder o reconocimiento humano, sino de vivir en obediencia, gratitud y reverencia a Dios. Así como el gran árbol solo prospera bajo la voluntad divina, nuestras vidas alcanzan su propósito pleno cuando nuestros corazones están alineados con Dios, confiando en que Él dirige cada paso y cada decisión que tomamos. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito y poderoso Señor, las gracias te damos por tu misericordia. Ahora, Padre amado, te ruego que las enseñanzas recibidas en la lección queden grabadas en nuestra mente y que sirvan de bendición para poder predicar tu mensaje a otras almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.